Para continuar con el tema de los cuentos, el día de hoy veremos los personajes. En los cuentos siempre aparecen al menos 3 tipos de personajes. Vamos a empezar pues obviamente con el que narra el cuento, que sería el narrador. Y el narrador es quien va contando la historia. Bien puede participar en ella, o sea, ser parte del cuento, y de ser así, el cuento estaría contado en primera persona. O sea, se incluiría: fuimos o fui al bosque muy temprano. Pero también puede no participar. Si solo es un espectador de los hechos, como la mayoría de los cuentos lo utiliza, entonces no participa en el cuento y la narrativa se hace en tercera persona. O sea, en la persona él, ella o ellos, ellas. Fueron al bosque muy temprano. Un día Caperucita Roja fue. ¿Sí? Entonces, recordemos, la primera persona es yo o nosotros. La tercera persona es él, ella, ellos, ellas. Entonces, cuando el narrador participa, está contada en primera persona. Si el narrador no es parte de la historia, está contada en tercera persona. Ahora sí, después del narrador, el personaje más importante del cuento es el protagonista. Es el personaje principal al que le suceden la mayoría de las aventuras. Por ejemplo, en el cuento de Caperucita Roja y el Lobo Feroz, el personaje principal es Caperucita Roja, aunque aparecen otros personajes. En el cuento de Los Tres Cerditos y el Lobo Feroz, los 3 cerditos son los protagonistas y el lobo no es protagonista porque no sería el personaje principal del cuento. Entonces, el protagonista es el personaje principal o los personajes principales. El segundo más importante, y ya que sin él no habría historia, es el antagonista. Es el personaje que se opone al protagonista, es el enemigo del protagonista. Sin él no pasarían las aventuras. Imagínense que Caperucita Roja, su mamá la mandó al bosque a llevarle comida a su abuelita, no se topó con el lobo, llegó, le dejó la comida a su abuelita, se regresó a su casa. Sería un cuento muy aburrido. Entonces, el antagonista es súper importante porque es el que se opone al protagonista y hace que pasen las aventuras. Casi siempre los personajes cumplen con un estereotipo. Recordemos que estereotipo es algo aceptado por la mayoría de las personas o algo establecido como que así debe de ser. Entonces, por lo regular, el protagonista, si es hombre, ejemplo, tiene que ser bueno, guapo, valiente. Si es mujer también, buena, bonita, amable. El antagonista casi siempre es malo, feo o astuto. O si es mujer, pues puede ser que sea bonita como la madrastra de Blancanieves, pero es mala, es astuta. Entonces, casi siempre cumplen con un estereotipo los personajes. Hay otro tipo de personajes. Existen personajes secundarios, que por lo regular son mejores amigos o son aliados, ya sea del protagonista o del antagonista. Y hay personajes ambientales, es decir, que aparecen nada más para ubicar en cierto ambiente al personaje principal o al antagonista. Ejemplo, la mamá de Caperucita Roja sería un personaje ambiental, porque nada más la envía al bosque a llevarle a su abuelita comida, pero ya no aparece en el resto de la historia. Un personaje secundario sería, por ejemplo, la abuelita o el cazador. Igual, en Los Tres Cerditos, ahí no hay personaje ni secundario ni ambiental. Nada más son protagonistas y antagonistas. Espero que estos personajes les hayan quedado claros, porque en base a eso vamos a ir armando nuestra información acerca de los cuentos para al final, después de estas 2 semanas, elaborar nuestro propio cuento. En este caso no va a ser con temática libre, va a ser un cuento que sea de misterio o de terror. Pero bueno, hasta aquí dejamos el tema de hoy. Nos escuchamos en la siguiente clase.